Bueno, quedó claro la posición de Juan Carlos de Pablo. ¿Está acá? ¿Nos está escuchando todavía? ¿Podemos seguir Sí, con el porque programa? no podemos hablar mal de él. ¿Seguro? No, porque está escuchando. Ignacio Zuleta, Eduardo D'Alessio, a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Ignacio, tenemos un fin de año realmente con dos noticias, uno en la económica, por el lado de Prat-Gay, y por el otro lado el tema de la presidencia. ¿Qué impacto crees que la decisión de Ercolini puede tener sobre la política, sobre el peronismo? No, creo que es prematuro porque todos sabemos que este tipo de hechos judiciales afectan y deterioran el prestigio del procesado, en este caso de Cristina de Kirchner. Ahora, todos sabemos que la política es un juego de judo en donde muchas veces los protagonistas aprovechan la fuerza del adversario para revertir la situación. Y yo creo que para mí es prematuro, creo que es un horror para cualquier candidato que lo procesen por asociación ilícita, lo mete en un debate judicial que va a durar, yo creo que años, para ver si es aplicable o no la figura de enriquecimiento. Creo que la situación es grave, porque en realidad en el gobierno había un debate que uno escuchaba, los ministerios competían o se reprochaban quién colaboraba más en la revisión del pasado del gobierno anterior. Y siempre se decía que la gran usina era vialidad. Y esta causa está basada sobre la información de vialidad. Claro. Y han juntado un montón de cosas. Ahora, yo ni soy juez, ni abogado, ni fiscal. Pero sos un muy buen analista habría que ver, político. yo creo que hay que esperar a ver el efecto. Obviamente el efecto inicial es negativo. Pero negativo para ella y para el peronismo. El hecho de que el juez Ercolini se haya animado a utilizar esta figura no indica que él, como muchos jueces, olfatean, digamos, entre comillas, que Cristina ya no tiene tanto poder. Yo no puedo entrar en la subjetividad de los otros. Creo que la aplicación de la asociación ilícita en la política es resbaladiza. Se le aplicó a Menem en el caso Armas y se cayó a partir de una argumentación de Zaffaroni, que fue una conferencia y luego un artículo que se publicó en aquellos años en el ámbito financiero, donde él dice que la figura de asociación ilícita, que es el concierto de 2 o 3 personas para delinquir indiscriminadamente, no se le puede aplicar a un gobierno, porque un gobierno no se constituye para delinquir. Puede un grupo de funcionarios delinquir, pero la asociación ilícita lo que incrimina es la pertenencia a la sociedad, que se ha formado para delinquir indiscriminadamente, no un solo delito, sino delitos de varias... Eso lo podrá explicar algún abogado o jurista que sepa lo que yo no sé. Eduardo, ahora, esa figura la adoptó la Corte, y la Corte hizo caer la detención de Menem por asociación ilícita, le quitó la figura y Menem fue procesado y condenado por contrabando. Entonces yo creo que esa argumentación va a volver. La única vez que en tiempo de democracia se quiso aplicar fue en el gobierno de Menem, que se le denunció a la agrupación Quebracho, la figura de asociación ilícita se intentó y hubo una famosa debate en el Congreso en donde el mismo informante fue Simón Lázara, que hizo toda la historia de la creación del delito, que todos sabemos que es un delito creado para la lucha contra las mafias y contra los anarquistas. Es un delito, se habla de los delitos sociales. Fue creado para... Yo no te puedo demostrar el delito, pero te incrimino porque perteneces a la banda. Y eso la justicia lo tiró abajo inmediatamente. Vamos a ver Esto qué pasó, era cuando, creo que era Carlos Coras, ministro del Interior, y el debate no fue con Coras, que Coras no sostenía esta posición, pero la justicia, y me acuerdo que Simón Lázaro, que era diputado, fue uno de los que argumentó contra la aplicación de la asociación ilícita en casos de tipo político. Eduardo, llegamos a fin de año. En los estudios de opinión, ¿cómo están las figuras políticas? Yo sé que estás trabajando con Sergio Beresten y tenés datos. Sí. A ver, llama mucho la atención que las principales figuras se han movido muy poco a lo largo del año. Y han pasado cosas, pero Macri perdió, por así decirlo, de su balotaje el 20% en el mes de diciembre,
entre que ganó y asumió. Y permanece exactamente con el mismo caudal. En cambio, Scioli perdió más de la mitad, quedó con 22 sobre casi 50, o sea, perdió más de la mitad. Y eso fue hecho progresivamente y parece que todos los fenómenos que han sucedido durante el año no han alterado este ritmo. Y al día de hoy seguimos entonces con un Macri fuerte, con una sensación de que el año que viene va a ser mejor en 59% de la población, muy referenciado a quien votó, y con la sensación de que lo peor ha quedado atrás y que vienen épocas mejores. ¿Y se diferencia entre Macri y la gestión o no? Están íntegramente vinculados, ¿no es cierto? Dentro de la gestión, digamos, quienes votaron a Macri le aceptan sus errores y sus aciertos y siguen dando como saldo este punto positivo respecto a el comienzo. Quienes están en la oposición han ido corroborando la mala gestión, pero en última instancia cuantitativamente suma cero, han quedado exactamente igual. Lo que han cambiado son las preocupaciones. Al comienzo teníamos como preocupación número 1 la inflación y número 2 la inseguridad. Y esto ha ido cambiando y a partir de octubre inseguridad ha pasado al primer lugar e inflación viene cayendo todos los meses un poco. Bueno, nosotros en el próximo bloque, ahora seguimos, lo tenemos invitado al juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que debe ser uno de los jueces que más sabe del tema del narcotráfico y de la villa, 1114, alrededor de la cual está muriendo mucha gente hoy en la Argentina. Sí, claro. Clara, sí. Uno de los puntos que se le achacan unos y otros bandos al actual gobierno es no haber podido luchar contra el narcotráfico. Esta es una de las principales asignaturas pendientes. Pero de todos modos, por lo que dice, digamos, el gobierno la saca bastante barata, porque la inseguridad no deteriora a Macri, según usted dice. No, pero dice que lidera las muestras. Sí, pero no sé, pero la gente dice, hay mucha inseguridad, pero no culpa de eso a Macri, parece. No deteriora, no dije que no ha deteriorado hasta ahora. Claro, Esto es un proceso absolutamente dinámico. Lo que pasa es que el cambio de estilo de gobierno ha sido tan fuerte que, por así decirlo, todos estos ajustes han aguantado el primer año. Creo que ahora hay una expectativa de ambos sectores de que haya un punto de inflexión en la economía y en las tensiones sociales, porque esto es uno de los hechos que también preocupa, la calle. Claro, el problema, el control de la calle. El control de la calle, y eso es vivido como una de las promesas incumplidas del gobierno de Macri, el control de la calle. El control de la calle, ¿qué tema? Que en realidad en esto hay siempre un juego de pícaro de los gobiernos. Los gobiernos, el gobierno, para reducirlo a la situación de hoy, el gobierno sabe que los piquetes en las calles, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que todo el mundo habla, y muchas veces se opina del interior por lo que ve por televisión en Buenos Aires, sabe que cualquier desorden de ese tipo incrimina al peronismo y a la oposición. Y creo que es una de las razones por las cuales, no digo que sea consciente, pero se deja que ocurra. Porque el que paga ahí es la oposición. Ahora, ¿quién le va a reprochar a Macri no reprimir? Creo que el mismo sector de la población le gustaría que le peguen a la gente, porque si le pegaran a alguien, todo el mundo reaccionaría. Yo creo que hay un juego de pícaros. Dejan un poco correr, y después, bueno, el control de la calle es un problema mundial, porque el formato de reprimir las protestas de manera militar o policial con armas y con gases es una rareza que ocurre, uno la ve a veces en Chile, un poco en Francia, pero no es lo habitual. Es decir, ningún gobierno se anima, pero creo que además tiene una profunda racionalidad. La quiere decir que no se puede hacer nada, ni se debe hacer nada. No, yo nunca diría lo que se debe. Digo que es un hecho, es un problema de la sociedad contemporánea, el hecho de que la muchedumbre y la multitud es el protagonista.
Pero igual acá hubo 3 piquetes por día. También no debe haber muchas sociedades donde hay 3 piquetes por día en la capital federal en este año pasado. Claro, pero eso es así, pero a lo que voy yo es que el sistema occidental, del occidente europeo, ha fracasado, porque el sistema va por la escalera y la sociedad va por el ascensor. Por lo tanto, todos los sistemas están acosados y arrasados por la multitud y por la calle. Ahora, ¿quién se anima a meterle gases y balas? Yo creo que nadie. No, eso sí. Ahora, quiero aprovechar que Es un problema, yo no tengo solución. Vos hiciste un libro muy bueno, Macri Confidencial. Vos también hiciste 2 libros muy buenos. Bueno, pero el tuyo es más actual. Que te recontra. El más actual, lo recomiendo para entender a Macri. ¿Vos crees que lo de Prat Gay es el estilo Macri? Yo creo que revela una fineza y crueldad florentina en el manejo de la gente de Macri. Ahora, quiero compensar esta visión en la que creo, porque esto de... Primero, todos sabíamos que se iba. Nos sorprendió porque se fue, pero en realidad Prat Gay no manejaba la economía, por lo tanto su trascendencia es inocua, por lo menos en los mercados. 1. 2. Eso de hacerlo llamar para pedirle la renuncia, hacerlo viajar al sur, que siempre viajar al sur en medio de mala onda, y hacia el sur y al frío. Y volver tan rápido. Hacerlo comer en la mesa de Macri, donde todo el mundo sabe que se come poco, porque es un hombre frugal y zen. Y además, mandarlo de vuelta a que se despide por televisión es de mucha crueldad. Ahora, yo quiero mitigar este retrato, yo no hago psicología política, yo hablo de los sistemas. Para Macri, sacarse a Prat Gay debe haber sido doloroso, porque era el ministro más prestigioso de su gabinete, de lejos, y de hecho el prestigio de Prat Gay en el cepo y en la negociación de los holdouts fue decisivo. Era como darle ese trámite a un Kissinger, un tipo que va a los mercados, lo mira a los ojos y me dice, vamos a cumplir. Eso solo lo podía hacer Prat Gay. 1, 2. Ese tipo que tiene más experiencia con Macri. En el año 2000 ya estaba en la fundación de Narváez. Todos los que están ahora festejando la salida de Prat Gay llevan 3 años de Macri. Esas mesas que decían estas cosas no estaban con Macri cuando estaba Prat Gay. Yo creo que para Macri debe ser doloroso sacárselo de encima. Lo que ocurre es que los jarrones chinos de Felipe González son demasiado grandes, demasiado caros, demasiado delicados y es muy difícil acomodarlos en una habitación pequeña. A los dos, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias que tengan a vos un buen año. Feliz año a todos. Seguimos con el tema inseguridad.